Bienvenidos a todos a una nueva entrevista de bienestar. Hoy un verdadero honor. Estamos en vivo con Javier Iriondo, autor de muchísimos bestsellers, pero a mí, si me preguntan en lo personal, a mí me encanta Un lugar llamado Destino Impresionante. Javier es exponente, formador, inspirador. Ha pasado por experiencias vitales de vida de las cuales siempre él rescata y aprende de ellas. Y las comparte. Sí, es un testimonio real, como nos gusta decir a los argentinos, es carta leída por todos. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, Javier. Pues nada, un placer. Gracias por la invitación, Daniel. Para mí es un placer poder compartir con todos y de alguna manera unirme con gente de Argentina, donde también tengo familia y amigos. Y me acaba de sorprender con la elección del libro, porque normalmente casi siempre la gente suele preferir en un 80% donde tus sueños te lleven. Así que pero siempre depende de en qué momento de la vida te pilla. Tal cual, tal cual. A mí me llegó justo y te agradezco. Te agradezco muchísimo todo lo que tiene guardado ese libro, porque tiene unos secretos tan íntimos que me encantó. Javier, bueno, tenerte es un privilegio, como decía. Estamos atravesando un momento complejo, ¿no? Porque bien lo decís vos y creo que estamos al tanto, no nos educaron para esto, ¿no? Para vivir en la inestabilidad, en lo imprevisible, la incertidumbre. En Argentina muchos perdieron el trabajo, parece que todo se está derrumbando, ¿no? Las expectativas que teníamos, yo tengo trabajos privados, expectativas que teníamos se caen. Y me gusta tenerte del otro lado porque nos encanta escucharte, Javier. Para vos, ¿qué significa y qué significó esta pandemia? Y la pregunta del millón, ¿hay alguna lección detrás de todo esto? Ay, bueno, tema largo y tendido. A ver, ¿qué significó la pandemia? Yo creo que la pandemia no significa una cosa. Igual con la pandemia, igual que con una enfermedad, con cualquier cosa que surja en la vida, una cosa es lo que ocurre y otra cosa es cuál es el significado que le das, cómo lo interpretas y si te convierte eso en un lamento con patas, si lo conviertes en un drama o lo conviertes en algo que te va a ayudar a mejorar o a aprender de alguna forma, ¿no? Entonces, al final dices, ¿cuál es la lección de todo esto? No se puede decir. Y vamos a poner un ejemplo para que todo el mundo lo tenga más claro. Es como la persona que de pronto pasa un cáncer, ¿no? Y pasa un cáncer y dices, wow, no sabes si lo va a superar o no lo va a superar. Hay personas que esa situación para ellos es el despertar de la vida, donde se dan cuenta que no son inmortales y de pronto empieza a valorar todo mucho más y empieza a agradecer, y empieza a darse cuenta de lo que sí tiene en vez de estar pensando en todo lo que le falta, ¿no? Y entonces es como que un despertar. Y otro es por qué me tiene que pasar todo a mí, qué injusticia y todo es un desastre y es un caos. Entonces, cada persona le va a dar un significado distinto. Entonces, al final no hay como que esto tiene esta lección, para nada, ¿no? Yo, un ejemplo que pongo, ¿no? Dos hermanos gemelos que tienen un accidente de coche terrible y están 6 meses de rehabilitación, recuperándose, sobreviven, pero bueno, con muchas secuelas. Al de 6 meses salen de la rehabilitación y uno de ellos, cada vez que alguien le pregunta ¿qué tal estás? Digo, nada, fatal, mira qué injusta es la vida, todo me pasa a mí, casi me muero, mira lo que me ha ocurrido. El hermano gemelo en el coche, misma situación, idéntica, dice, ¿sabes qué? La vida me ha dado una nueva oportunidad, o sea, he vuelto a nacer, es increíble, estoy dando los abrazos que no daba, diciendo los te quiero que no decía porque me daba vergüenza, aprovechando la situación. Entonces, ante una misma situación, al final es, ¿qué preguntas me hago? ¿De por qué me ocurre esto a mí? ¿O qué puedo aprender de esto? Y en función de las preguntas que nos hagamos, ¿no? El significado puede ser absolutamente distinto. Pero como tú bien decías, ¿qué ocurre? Que no nos han dado un manual para la vida, nos han educado para, supuestamente, tener una educación que te iba a dar un trabajo o una profesión con la cual ganarte la vida y tener una estabilidad. No nos han educado en la era de la seguridad para un mundo más predecible. Y el mundo es muy impredecible. En Argentina, más todavía. Tendréis que estar más acostumbrados. Entonces, es decir, el mundo no es así. Pero cuanto más buscamos la seguridad, más sufrimos porque más inseguridad tenemos en el presente. Porque supuestamente el cerebro quiere creer que va a haber un momento en el cual vamos a llegar a una situación en la cual a partir de ahí habrá una tranquilidad. Entonces, queremos huir de este momento supuestamente mejor porque lo bueno está allí. Y eso es lo que nos impide vivir, lo que nos impide apreciar lo que tenemos al lado, porque ese es el matapresentes, ¿no?
Entonces, en estas circunstancias, pues bueno, ahí sí que hay lecciones, pero al final cada uno va a sacar una interpretación y a cada uno le va... Yo escucho a personas, digo, lo bien que me ha venido la pandemia en muchos aspectos y otros lo cruel que ha sido para otros. Y te encuentras todo tipo de respuestas. Gente que ha perdido sus negocios, gente en que ha subido su facturación y cosas muy, muy distintas, ¿no? Con lo cual, para mí no se puede decir, esta es la lección, sino cada uno tiene que intentar hacerse las preguntas correctas para intentar sacar lo mejor que se pueda dentro de todo este caos. Gracias, Javier, gracias, muchas gracias. Nombraba tu libro, Un lugar llamado Destino, una novela inspiracional tremenda, tremenda. Los invito a que adquieran el libro, está en todas las librerías en Argentina. Una historia que, por eso me gusta a mí, porque tranquilamente, cuando lo leí, era yo. Digo, escribió de mí este señor, escribió de mí, Javi. Porque todos pasamos por esas tormentas, ¿no? Que te hunden y te hacen más fuerte. Pero me llamó algo la atención, Javier, del libro, que vos afirmás que el pasado no determina nuestro futuro. Te la jugaste ahí. Que el pasado puede ser totalmente doloroso, pero vos decís, hay que soltarlo y aprender de él. Pero ¿cómo hacemos para seguir adelante, Javier? Bueno, es curioso que me hables del libro ese con ese tema, porque curiosamente el subtítulo del primero, que lo enseño un segundo. Sí, sí. Que lo tengo aquí. Este es el primer libro, ¿vale? Y si lo ponemos aquí, lee el subtítulo. Tu pasado no determina tu futuro, sí. Okay. El pasado tiene una influencia, sí o sí, ¿de acuerdo? No podemos negar que lo que ha ocurrido no ha existido, ¿vale? Pero si miramos ejemplos de historias, cualquiera que quiera verificar eso, pues que se lea la biografía o la historia de Oprah Winfrey, la mujer más poderosa del mundo. Todo lo que ha vivido, de dónde viene, lo que pasó. Ella nació, su madre tenía 13 años y nació de un montón de abusos. Ella fue abusada de la infancia. Ella fue madre con 13 años, la propia Winfrey. Sufrió lo que nadie podía haber sufrido de un gueto, de una situación terrorífica. Y cómo esa persona que nació en las peores circunstancias del mundo, de la manera más desastrosa, que fue madre a los 13 años, que le pasó de todo, ¿podía esa persona con ese pasado convertirse en quien se ha convertido en la mujer más poderosa del mundo? ¿Quién lo pensaría? Nadie lo pensaría, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que todos tenemos un pasado y el pasado no se puede cambiar. Lo que sí podamos hacer, o cómo hacemos lo que hacemos es transformar aquello que ha ocurrido en una experiencia de aprendizaje y de evolución. ¿Cómo hacemos esto? Podemos decir que hay un ejercicio que se llama la biografía de tu pasado, que es la autobiografía de tu pasado. Es un ejercicio que yo lo he metido en el curso que lancé no hace mucho, que es actualización personal, en el cual consiste en que tú divides tu vida, por ejemplo, en 5 fases, ¿de acuerdo? Es decir, la niñez hasta la adolescencia, juventud, mi primera novia, primer beso, primer rechazo, primer trabajo, primer fracaso, primer desastre, Bueno, tu vida divide en 5 partes y rescatas, vamos a decir, 5 momentos de tu vida, para bien o para mal, los que te vengan, ¿vale? De pronto te acuerdas de cosas que ni siquiera te acordabas, pero de pronto tienes 30 momentos de tu vida. Y entonces haces una reflexión con varias preguntas y dices, bueno, ¿eso lo hice yo, lo provoqué yo o me ocurrió a mí? ¿Eso me hizo ser mejor o ser más débil? ¿Eso, de alguna forma, qué me enseñó? ¿Me hizo ser víctima? ¿Me enseñó a confiar o me enseñó a desconfiar? Entonces, desde quién eres hoy, desde ahora, tú miras hacia atrás y puedes curar cualquier herida. Y desde quién eres hoy, porque en aquel momento tú has podido, en la juventud, no tenías los recursos, o en la niñez, y has interpretado las cosas de una manera, a veces muy retorcida. Y a veces nos ponemos corazas, a veces nos ponemos escudos para protegernos, desde unos padres que no sabieron darnos el cariño, nos hemos sentido que no somos dignos de ser queridos, que le ocurre a casi todo el mundo en este planeta, a decisiones defensivas porque no me quería que era lo suficiente, entonces te callas y te proteges, y tomamos decisiones que son mecanismos de supervivencia. Aquello en aquel momento pudo ser genial, pero si lo mantienes a día de hoy te está impidiendo crecer y te está limitando en muchas formas. Entonces, tú no eres quien eras hace 5 años, ni hace 3. La cuestión es quién vas a ser dentro de 3 años. ¿Bueno? Pues lo que miro hacia atrás y le doy una interpretación desde quién soy. Aquello, y miras atrás y dices, wow, mira todo lo que he superado.
Has superado un montón de cosas que en su momento pensabas que eso era definitivo, que era un caos, y eso te ha hecho más fuerte. Pues lo que haces es mirar atrás y reinterpretar y dar un significado más limpio. Es quitar tu pasado del medio de tu futuro, estar orgulloso de todo lo que has superado y transformar cualquier trauma que haya habido, cuál fuera la lección. Y si me veo en una situación similar, ¿qué puedo aprender para tomar una mejor decisión? Con lo cual es que miro atrás y decir, wow. Es como si dices, a ver si digo correcto, que me ha venido esto así. Estoy aquí y estoy en la ruina. O por decir, estoy en la ruina y estoy aquí. No tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Lo hago es quitar el pasado del medio de tu futuro, transformarlo en una lección y decir, yo ya no voy a vivir en ese pasado. Tú ya no eres quien fuiste, ahora sabes más. La cuestión es ahora quién y cómo puedo ser. No lo que puedo lograr y cuánto voy a facturar y qué negocio. No. ¿Qué clase de persona quieres ser? ¿Cómo te quieres sentir? ¿Cuál sería la mejor versión de ti mismo? De una persona con confianza, con seguridad, con capacidad, porque he ido aprendiendo y evolucionando. Y tú creas ese diseño de la clase de persona que puedo llegar a ser. Ahora, tú eres tu propia aspiración. Tú eres tu propio ideal, comparándote con nadie. Más que esto es lo que yo puedo ser y no puedo aspirar a menos que eso, si no sería infiel conmigo mismo. Porque eso depende de ti, no depende de nadie más. No depende de logros, sino ese es el comportamiento que quiero tener, esa es la disciplina que quiero tener, esa es la clase de persona que quiero ser. A eso aspiro. Entonces tu cerebro tiene algo a lo que dirigirse, porque el cerebro necesita algo en lo que enfocarse. Y si no tengo una meta, no tengo un objetivo, no puede haber energía positiva. La energía positiva y la motivación está absolutamente ligada a que tenga algo digno que perseguir. Entonces, ¿qué hay más digno que perseguir que tu futuro, que tu potencial futuro yo? Lo más digno que puedes tener, perseguir es esa clase llena de dignidad y de honor que ves que vas creciendo. No es que a ver si encuentro el propósito. No, que no son las llaves del coche, que no se te han perdido. Es de que cuando tú diseñas eso, comienzas a vivir con propósito en el día a día, dando pequeños pasos, con micro hábitos, comportándote cada día cumpliendo ante ti mismo, porque no tienes que satisfacer las expectativas de nadie. La única persona que te va a preguntar cada día si vas aprendiendo un poquito mejor es esa persona que cada día te mira en el espejo, cada mañana y cada noche. Ese es el objetivo. Entonces, me da igual qué ha ocurrido. A todos nos han pasado mierdas de toda clase. Más de lo que nadie puede imaginar. Pero a veces nos pensamos que solo me ha pasado a mí. Una leche. No me creo nada, en absoluto. Entonces, me tengo que divorciar de la historia que me estoy contando, transformar eso que ocurrió, cuáles han sido las lecciones, y yo ya no voy a vivir allí, voy hacia ese otro lugar. Que es esa imagen de mí mismo, pero es una versión mejorada de ti mismo. Gracias, Javier, sigo totalmente agradecido. Qué bueno tenerte. Javier, no sé si sos consciente que esta situación excepcional que estamos viviendo, y está viviendo todo el mundo, validan como nunca todas tus enseñanzas, todo lo que escribís, tus libros. Mirá esto que rescato. Llega un momento en la vida en el que despertamos y nos damos cuenta que el tiempo pasa y que hay algo que se nos está escapando. Eso es un poquito así de todo lo que vos ponés y decís, che, hace futurología, este señor es increíble, y vos lees los libros y decís, mirá, nos estaba preparando para el camino para la pandemia. Y la pregunta que sigue a esto es, si sos consciente y agradecerte, y ojalá puedas detenerte y decir, mirá, estaba en lo cierto, porque sé lo difícil que es el camino del emprendedor, el camino que mostrar todo esto, te deben haber tratado de loco, como mucha gente te agradece, porque yo leo tus testimonios, hay gente que está totalmente agradecida. ¿Por dónde pasa todo esto, Javier? Muy fácil. Mira, a ver cómo lo hago. Yo he tenido una vida donde he estado en todos los extremos, de un éxito enorme a un fracaso brutal. He llegado a una cima muy alta, he tenido la vida solucionada y he acabado borracho perdido en la calle. He acabado subido a un puente de si voy o no voy. Yo con 20 años llegué a Estados Unidos, deportista profesional, mi vida está arreglada, contraportada del Florida Today, y dices, ¡buah! Y año y medio después estaba
sobreviviendo y todo el día borracho perdido para poder aguantar el desastre que tenía dentro, ¿no? Porque me vi envuelto en una situación que yo no la busqué, pero bueno, me vi envuelto en una huelga, en una situación en Estados Unidos que batió el récord, que está en la récord Guinness, la huelga más larga de la historia. 3 años, ¿no? Que duró aquello. Entonces yo, o sea, hubo un momento en el que mi mundo se derrumbó, lo perdí todo, no tenía ingresos, no podías trabajar en algún lugar ni legalmente porque si no te podían deportar. Y de pronto tu mundo se derrumba, no sabes ni qué hacer, ni a dónde ir, y tienes un entorno tóxico, pero tóxico donde no hay una sola palabra positiva o no hay ningún punto de esperanza, ¿no? Entonces, ese es mi primer momento de mi vida donde mi vida explota en pedazos, donde el plan de mi vida que iba a ser maravilloso de 20 años en Florida viviendo como un rey, se va a la mierda y me tengo que reinventar absolutamente por otro lugar, por otro camino, empezar en el mundo como comercial, como marketing, empezar a aprender 1000 cosas y después tuve una vida que fui creciendo, conseguí cosas increíbles, tuve una vida absolutamente privilegiada de poder viajar por el mundo, de controlar tiempo, dinero, todo genial, diciendo, bueno, ya he llegado, los sueños se han hecho realidad y de pronto, bueno, por distintos motivos tomar malas decisiones, inversiones, dejar de crecer, dejar de aprender y de pronto me metí en una serie de temas en Brasil que fue un agujero negro que durante 5 años me metí en una trampa que absorbió, se tragó todo y fue como si hubiese naufragado en la mitad del océano. No quedó de mi vida ni los restos de ninguna clase. Al punto que después de haberlo tenido todo, absolutamente todo, yo tuve que pedir dinero para comer y para pagar la luz. Y me acuerdo tomar Fortasec, las pastillas para la diarrea, de la presión de decir, no sé cómo voy a vivir en Tremendo, tremendo, Entonces, tremendo. ¿qué ocurre? Que cuando hablamos de perderlo todo, pero eso no es el problema. El problema es tú puedes perder todo, pero no puedes perder quién eres. El problema es si pierdes tu identidad. Si creo que, mira lo que yo era, mira lo que yo tenía. Si tu identidad está ligada a las cosas o a unos resultados, ahí hay un problema. Muchos de los motivos de suicidio a veces vienen por esa pérdida de identidad, porque mira cómo me van a ver, parece que soy lo que tengo. Cuanto más tengo, más soy. Entonces, si pierdes lo que tienes, entonces, ¿quién eres? ¿No? Pero eres un ser humano, no un tener humano. Entonces, yo he pasado por esas circunstancias de verme perdido, de derrumbar absolutamente todo. ¿Y qué ocurrió? Que cuando lo perdí absolutamente todo, es cuando comencé a escribir esto. En ese momento de caos, es cuando yo no sabía si sabía escribir, no sabía escribir, esa es la realidad, ¿no? Pero tenía que vomitar emociones y tenía historias que contar. Y entonces creé una historia basada en un hecho real y luego aquí hay 25 años de mi vida camuflada. El que tanto te gusta a ti es la segunda parte. Ahí yo soy también un poco los dos personajes, ¿no? Claro. Totalmente. Pero, ¿qué ocurrió? Que cuando yo viví esto, y cuando comenzó el confinamiento, dijeron, nada, una cosa de 15 días que vamos a estar. O de, ¿qué? 15 días. Así, eso me dijeron cuando tenía 21 años. Una huelga que iba a durar 15 días. Entonces fue cuando hice una conferencia online por YouTube que era Reflexiones para la vida en tiempos de crisis. Al final, por una circunstancia o por otra, absolutamente todos y cada uno de nosotros pasamos, creo que por un momento en el que todo se derrumba a tu alrededor. Entonces, ¿qué es lo que pierdes? Puedes perder todo, pero a veces lo que pierdes es la confianza. Lo que pierdes es la fe, lo que pierdes es la esperanza. Y cuando pierdes la esperanza estás jodido, ¿no? ¿Qué sabemos hoy en día fisiológicamente a nivel físico de la esperanza? Hay que simplemente leer El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. ¿Quién sobrevivía en Auschwitz? En Auschwitz sobrevivía no el más inteligente, ni el más fuerte, ni el más preparado. Sobrevivían solamente aquellos que a lo mejor pensaban que no habían quemado vivos a todos sus familiares, que tenían a alguien vivo, aquellos que tenían un sueño, algo por hacer, aquellos que decían, un día voy a montar una panadería para poder oler el pan y los croissants, y soñaban con ese algo. Y el que mantenía la esperanza era el que mantiene su sistema inmunológico más intacto. Y el que perdía la esperanza, el sistema inmunológico se deteriora y empieza la demencia y la muerte enseguida. Porque ya no crees... Javier, es totalmente lo que decís y rescato lo del doctor que él decía, si hay un porqué o un para qué, siempre saltan los por qué, ¿no? Siempre lo hago. ¿Por qué? ¿Cuál fue tu por qué? ¿Por qué saliste adelante? ¿Cuál fue tu motivación? El primer momento fue cuando estuve a punto de, después de un año y medio en aquella huelga, un año y medio de caos absoluto, que yo perdí toda la esperanza, ¿no? Y
y supe de primera mano lo que era el sufrimiento más inhumano y la impotencia de caer de rodillas, de llorar y decirme, simplemente quiero dejar de sufrir. Y fue el día que fui para el puente y dije, hasta aquí hemos llegado. Y esto era con 21 años, sí, 21 años. Y ahí, la primera vez fue mi madre quien pasó por mi cabeza. Entonces dije, wow, tú no vas a acabar con el sufrimiento, lo vas a transferir y tu madre jamás se va a perdonar por eso. Y va a estar toda la vida sintiéndose culpable por qué es lo que he hecho mal para que mi hijo haga eso, ¿no? Entonces dije, wow, no hace falta ser valiente para morir, hace falta ser valiente para vivir. Y ese fue uno. En el segundo, la segunda vez que fue el gran caos, tenía 4 porqués, 4 hijos. Y cuando recibí la noticia estaba en Estados Unidos con 2 de ellos, el mismo día. Y entonces era como que, wow, yo ni dije nada. Yo suelo contar esto en las conferencias con más pelos y señales, con todo, ¿no? Pero era como diciendo, bueno, mis hijos me tienen que volverme a ver levantarme con toda la dignidad y con todo el honor del mundo. Y eso es lo que ocurrió. ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias, Javier, por compartir. Gracias porque estamos necesitando esto. Creo que muchos estamos necesitando. Muchas veces yo cuento muchas historias, ¿no? Me cuenta mucho, pero al final tú tienes que buscar un porqué. ¿Qué puede ser? ¿Por quién te vas a volver a levantar? ¿Por quién estás dispuesto a sacrificarte? Necesitas un porqué que a veces justifique el sufrimiento, que justifique la desesperación. Necesitas a alguien a quien levantar para que así puedas levantarte a ti mismo cuando ya no puedes más. Porque si solo piensas en ti, estás jodido. Tal cual. Salir fuera de lo mismo y encontrar razones más poderosas de cosas que quieras hacer, lograr conseguir y de las personas que dices, quiero que me vean y quiero levantarlos y tengo ese porqué y tener a alguien por quien luchar. Gracias, Javier. Muchas gracias. Me encantó el libro. Hay muchas cosas, pero hay una historia que habla quizás un poquito de esto que estás hablando, de cómodos, a veces estamos cómodos en la incomodidad o anclados en la zona de confort. Y narrás la historia del proveedor que fue a visitar y aparece un perro ahí, ¿sí? que había tenido unos clavos. ¿Me podés retomar esa anécdota que es grandiosa? Bueno, esto es una persona que va a visitar a un amigo y cuando entra en la casa, detrás de la puerta está el perro tumbado, pero el perro no para de gemir y parece que luego se mueve un poco, pero no se mueve del sitio. Y se ruido, y parece que le duele algo, como tiene el algo roto, y le pregunto, oye, ¿pero qué le pasa al perro? Digo, nada, que se ha tumbado encima de un clavo. Digo, ¿y por qué no se levanta? Digo, bueno, parece que todavía no le duele bastante. ¿Y cuántas veces estamos tumbados encima de ese clavo en la vida? Nos quejamos, pero hartarnos, ¿no? Y todo el día quejándonos. Pero la queja es como cavar tu propia tumba un poco más. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer que tú decidas levantarte? A veces es la pregunta que me han hecho siempre, ¿no? Y en el último libro lo mismo. El último libro ha sido La vida te está esperando. Y todo, sí. En todas las radios, en todas las televisiones, oye, ¿pero es necesario tocar fondo para reaccionar? Digo, no. Pero somos tan brutos que parece que hasta que no tocamos fondo estamos demasiado cómodos quejándonos. Y ya cuando no hay más donde caer, la única opción es levantarse. Entonces, no hay que tocar fondo, pero sí tiene que llegar un momento de hartazgo tal que digas, hasta aquí hemos llegado. Y donde tomas una decisión que no es un me gustaría, con una copa de champán el 31 de diciembre de todos mis sueños, sino es algo que dices, hasta aquí. En donde dices, ya no toleras lo intolerable, ya no justificas la excusa, ni el abandono, ni nada. Es decir, no sé qué voy a hacer, ni cómo voy a hacer, pero aquí cambia la historia. Entonces, lo primero es que cambia tu energía, cambia tu determinación, cambia tu mentalidad. Y de pronto, curiosamente, es como que aparece la creatividad y aparecen oportunidades que antes no veías, porque estás tan enfocado en lo negativo, ¿no? Que es como que, digo, está uno encerrado con el elefante en el cuarto de baño y dice, ¿qué elefante? Aquí no hay ningún elefante, ¿no? Digo, joder, que soy un elefante. Entonces es cuando de pronto tú cambias esa mentalidad y empiezas a crecer, a evolucionar, a leer, empiezan a aparecer esas oportunidades o te ofrecen oportunidades que antes no te ofrecían porque antes eras un lamento con patas y ahora la gente quiere estar contigo porque, joder, ahora es una persona que suma y no que resta, ¿no? Y eso ocurre. A veces nos metemos en espirales negativas porque el ser humano tiene la necesidad de sentirse inocente. Yo no he sido.
Entonces, cuando las cosas no son como esperábamos o no son como nos gustaría que fuesen, el cerebro intenta, ¿qué? Defenderte, y lo que hace es buscar culpables. La culpa es del gobierno, de mis padres, de mi profesor, de mi jefe, de mi ex, de alguien, de todo el mundo menos yo, ¿no? Porque mira qué buena persona soy. Entonces, la culpa que hace es tu propia tumba. Otra cosa es la responsabilidad. Eso sí, al 1000%, pero parece que esa palabra hay alergia. Lo está extinguiendo a la responsabilidad, ¿no? Siempre no, alguien tiene la culpa, ¿no? Tal cual. Entonces, Me encanta eso. es la capacidad de responder con mucho más habilidad a los retos de la vida. Y si no asumo la responsabilidad, pues entonces acabo de abandonar todo mi poder personal. Javier, bueno, se nos va volando los minutos. Este ejercicio lo hacías, capaz lo seguís haciendo en tu conferencia. Le entregabas una tarjetita a los que estaban presentes y le preguntabas que en palabras cortitas te definan lo que es la felicidad. Una palabra que a medida que si vamos viendo en tu recorrido, es como que, viste, de ay, te salta, porque es una palabra que está totalmente, como decís vos, prostituida, ¿no? Sacada de contexto. Pero a pesar de todo eso, corrompida, me gustaría preguntarte, ¿qué es la felicidad para vos, Javier? Creo que ni me lo pregunto ya. Porque es lo que dices, es una frase tan prostituida y tan corrompida y tan manipulada, en el que parece que estamos rodeados de la tiranía de la positividad, en el que tienes que ser feliz y estar contento. Si no estás feliz y contento, tienes un defecto, lo cual provoca lo contrario, ¿no? Entonces, la felicidad para mí lo primero que es que tiene que ser una consecuencia y no algo que busques. Si lo buscas, vas a lo contrario. Es mucho más fácil tener una depresión si te obsesionas con la felicidad. Entonces, ¿qué ocurre? En los estudios más profundos dice, ¿qué es lo que realmente quiere el ser humano? Dejar de sufrir. Y cuando tú eliminas los conflictos emocionales y eliminas los problemas y comprendes cuáles son las causas que tenemos de tantos conflictos, lo que empieza a surgir de manera natural es un bienestar emocional, que luego lo puedes llamar felicidad, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con la felicidad? En ese test que yo hacía muchos cursos, decía, vale, ¿qué es la felicidad? Y la gente pone una cosa, ¿vale? Porque o sea, yo le daba la tarjeta y era curioso que todo el mundo se bloqueaba. Es decir, claro, aquí todo el mundo es un experto en felicidad. Hay 18 millones de libros de la felicidad, 40 billones de artículos de las 7 claves, las 5 claves para ser feliz. Ahí tienes toda la información del mundo, pero el mundo no funciona por lógica, funciona por emociones. Pero la gente se queda, la felicidad, ¿y qué es? Bueno, al final dice, no, en un tuit ponme algo, y todo el mundo ponía algo. Pero ahora llega la segunda parte, la cruel, donde la gente dice, wow, vale, ya sabes qué es la felicidad. Pero ahora, ¿qué hace falta para que seas feliz? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué tienes que conseguir? ¿Cuáles son las condiciones que se deben cumplir para que seas feliz? ¡Wow! Pues tengo que tener un trabajo estable, que el negocio vaya bien, con una pareja encantadora, que no discutamos, que los niños no sé qué, que tenga el tiempo. Entonces, empezaba la lista diciendo, estás jodido de por vida. Es decir, las condiciones que nos autoponemos o el marketing es el arte de crear insatisfacción. Y que te convence de que si tienes esto, a partir de ahí serás feliz. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿por qué? Podemos empezar el listado. La persona más famosa del mundo en su momento, pues oye, Elvis Presley, más admirado, el rey del rock, acabó con una sobredosis de drogas en la bañera. La mujer más admirada de la historia, Marilyn Monroe, exactamente igual. Y gente podemos hacer de la más famosa del mundo, de la más de éxito, de todo lo que quieras, el listado es infinito de la gente que ya no está, que dejó este mundo. Porque todo eso no llenó un vacío gigantesco. Pero pensamos que si conseguimos todas esas cosas, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Que vamos a ser felices. Entonces el cerebro está todo el día persiguiendo eso que creemos que nos falta, que nos hará felices. Con lo cual, somos dependientes de las condiciones y de las circunstancias. ¿Vale? ¿Queremos las cosas? ¿Queremos resultados? Sí, pero si no hay una evolución personal paralela y esperamos que los resultados nos den todo eso, o sea, el dinero está genial, lo queremos, pero no va a resolver conflictos emocionales de relaciones y de tensión, ¿no? O de sentido de la vida, ¿vale? Entonces, para mí es mucho más importante el concepto de plenitud, ¿no? Que ya de los estoicos, los filósofos y los griegos era más importante, ¿no? La eudemonía. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que la felicidad normalmente sale corriendo por la puerta o desaparece cuando las circunstancias no son como esperábamos o cuando las cosas van mal. Sin embargo, la plenitud, una persona puede sentirse plena, bien consigo mismo, en paz, atravesando el mismísimo infierno.
porque tiene toda su dignidad, porque tiene todo su honor, porque es fiel consigo mismo, porque está cumpliendo ante sí mismo, aunque ciertos resultados puede que no lleguen, ¿no? Pero la plenitud es una cosa que tiene que llevar más con una evolución personal y con un grado de serenidad. Pero cada uno tiene que definir, bueno, la plenitud y cada uno tiene que definir qué es la felicidad para ti, si no va a haber alguien que con unas pocas monedas te venderá lo que es la felicidad. Séneca ya puso en su día, para que una persona pueda encontrar la felicidad, primero tiene que definir qué es la felicidad. Pues, que yo te cuente la mía no vale para nada, porque yo te digo, yo soy feliz en la naturaleza, en el monte, en un parque nacional, viendo un árbol milenario, y resulta que le llevo a alguien conmigo para que sea feliz. No, a mí me gusta el asfalto, ir de compras, lo acabo de matar. Tal cual, tal Entonces, cual. al final, no, yo me encantan los niños, yo no puedo. Al final, tú sabrás qué es lo que te hace feliz, pero hay que simplificar las cosas. Pero para mí más importante ese grado de paz interior, de serenidad, que tiene que ver con la plenitud, y esa plenitud viene de la contribución, de marcar la diferencia en la vida de otros, de tu propio desarrollo personal, que es uno de los ingredientes de la felicidad. Cuando hablamos de felicidad hay dos componentes, que son los más importantes. Hay un componente que es el más importante en el sentido de la vida y en el de la felicidad, y ese es la conexión humana. Y en el COVID y con todo esto hemos perdido gran parte de la conexión humana, nos hemos separado y dividido mucho más. Y nos han aislado como un experimento social, ¿no? Entonces, cuando nosotros venimos de tribus, donde éramos uno, donde sobrevivíamos juntos, donde nos cubríamos la espalda, donde no había que triunfar, donde no había que impresionar a nadie, ¿no? Sino que había un sentimiento de pertenencia, de que somos uno. Y el que se quedaba solo era una amenaza y podía ser la muerte. Ahora vivimos en una sociedad donde el gran problema es la sensación de soledad, donde estamos divididos. Donde tenemos este aparato que ha cambiado la vida de todo el mundo, que nos conecta con todo el mundo, pero nos separa a veces de la propia vida o de la propia amistad. Entonces, lo más importante de la felicidad y del sentido es recuperar la conexión humana cuando tienes esas conversaciones con alguien que te comprende y te sientes comprendido y le comprendes y de pronto lloras y te abrazas. Y muchos de los momentos más emotivos de la vida, más maravillosos son cuando tenías esa conversación que estabas evitando, que a lo mejor tenías miedo de tener y por fin la tienes y ahora entiendo por qué, cómo te sentías así, por qué estabas así y ahora yo te entiendo a ti y te abrazas y lloras y yo también te quiero y te joder, ¿no? Como cuando se juntan dos borrachos que se atreven a hablar porque si no, no hablaban, ¿no? Y haces ¡clac! Tal cual, tal cual. Y esa conexión humana es lo que para mí es lo más importante, lo que te aporta esa parte también de felicidad. Seguro. Gracias, Javier. Bueno, nos quedan 2 minutitos. En el mes de abril de este año pusiste en marcha un proyecto tremendo que cuando te busqué por las redes, me dijiste, mirá, Dani, te agradezco, lo vamos a hacer, pero estoy lanzando un proyectazo y es verdad, tengo muchos conocidos allí en España, están hablando de lo que es actualización personal. Javi, hay muchos conectados, por favor contanos dónde podemos encontrarte, las redes, qué es este proyecto nuevo para que podamos juntarnos con vos. Bueno, haré un lanzamiento ya más grande en septiembre, pero es actualizacionpersonal.com. Es un trabajo desde mucho tiempo, que es un trabajo que tiene que ver con la escritura dirigida. Es como un curso, pero realmente es un programa de formación de autoconocimiento gigantesco. Es decir, que tiene que ver con la escritura porque es importantísimo escribir, porque escribir es la forma más exacta que existe de pensar. El problema del ser humano hoy en día es el ruido que tenemos en la mente. Tenemos más dispersión que nunca jamás en la historia. Tenemos ese ocupa metidos en la cabeza dentro de nosotros que nos fustiga, que nos maltrata. Pero cuando escribes, inclusive para enviar un email, tienes que frenar, parar y sintetizar. Y eso es súper efectivo, ¿vale? Entonces, aquí lo que haces es todo a través de un sistema online, un análisis de tu personalidad para que conozcas tus comportamientos y qué comportamientos a lo mejor te están evitando que progreses, para que hagas un autoconocimiento mucho mayor. Te ayuda a diseñar tu propia filosofía para que ordenes tus valores, para que tomes mejores decisiones. Te ayuda a diseñar diríamos, lo que hemos dicho, la autobiografía del pasado y te va llevando para quitar tu pasado del medio de tu futuro y para que mires atrás con todo el orgullo, para quitar esa mochila de chatarra emocional y trastos que a veces nos impiden crecer. Y luego lo que te ayuda sobre todo es a diseñar el potencial futuro yo, la clase de persona que puedes llegar a ser. Te ayuda a diseñar ese plan de acción para que poco a poco vayas dando los pasos para convertirte en esa persona. Pero tienes como la mayor masterclass que has visto de los miedos para entender perfectamente cómo funcionan y convertirlos en energía positiva, darles la vuelta absolutamente. Tienes todo un proceso sobre el síndrome del impostor,
sobre el miedo a no ser suficiente. Hay muchos aspectos, ¿no? Y tienes varios análisis de personalidad. Entonces, es un proceso de actualización porque dices, si no me actualizo, si sigo pensando como siempre, con las mismas ideas de siempre, no puedo cambiar. El resultado es el mismo. El pasado equivale al futuro solamente cuando estoy siempre pensando igual, con el mismo conocimiento, con las mismas actitudes, con las mismas creencias y las mismas expectativas. Entonces, necesito ¿qué? Resetearme, actualizarme, y es como que una parte de nosotros tiene que morir y quedarse ahí atrás para que haya sitio para que una nueva pueda crecer. Es entrar, pasar del otoño y del invierno de la vida a la primavera de la vida en donde todo crece. Entonces, es un programa que te ayuda a darte cuenta de cosas increíbles, a conocerte y a diseñar un futuro con más sentido y con más propósito. Te felicito, Javier. Javier Iriondo en las redes sociales los pueden encontrar, muy generoso y muy amable en todo lo que comparte, mucho contenido gratuito. Contáctense con Javier